Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Una semana más, estamos aquí en nuestros debates Transforma España, hoy con un tema que seguro que la mayoría de nuestros oyentes lo sufren en su bolsillo diariamente, porque vamos a hablar de la inflación, básicamente. Vamos a hablar de cómo nos afecta, de por qué también, entiendo un poco, estamos viviendo un efecto inflacionista tan importante y tan duradero, porque llevamos ya muchos meses con este efecto inflacionista a cuestas, y de lo impacto y de las consecuencias que tiene. Lo vamos a hacer a la mano de Ignacio de la Torre. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio es socio y economista jefe de Arcano Partners, autor de 3 informes de Case for Spain, los primeros en predecir la recuperación de la economía española desde el año 2012. Profesor asociado de Economía del IE Business School, director académico de los másters de finanzas del IE Business School. Y Leopoldo Torralba. Leopoldo, buenas noches. Hola, buenas noches. Es Managing Director y economista senior de Arcano Partners, profesor asociado de finanzas del IE Business School y coautor de un libro sobre la gran recesión de 2009. Pero Eduardo, como siempre, te toca a ti poner el tema encima de la mesa. Pues muchas gracias, como siempre también. La verdad es que me toca y lo hago con gusto, pero ellos dos son los protagonistas de esta noche. No solo porque son economistas, los dos reputados en informes que han hecho sobre la economía española, sino sobre todo, y a mí me gusta especialmente subrayarlo, porque Javier, a quien conozco de hace más tiempo, y Leopoldo, son autores de informes que no tienen ningún complejo de España y de la economía española. Cuando he leído ya ahora los últimos sobre inflación, los informes de Arcano sobre la situación de la economía y en concreto de la inflación en España, uno se da cuenta de que ya no es hora de estar siguiendo, como se decía en el lenguaje ciclista, chupando rueda de los informes de fuera, que hay que ver cómo nos ha afectado la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia en España y cómo podemos salir de esas consecuencias. Yo creo que, especialmente para los más jóvenes, llevamos muchísimo tiempo sin inflación, o con una inflación en algunos casos negativa. Y eso ha generado un desconocimiento de que no se sabe qué es la inflación. Sabíamos que los gurús de la economía, tanto de Europa como de Estados Unidos, decían una inflación que se acerque al 2%, pero hemos estado lejos de eso. Y abruptamente nos encontramos con una inflación que ahora, si no me equivoco, en Estados Unidos es del 7%. Uh-huh. Es decir, ¿pero qué es esto? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo un poquito de inflación es sana, pero mucha inflación es el mayor impuesto que perjudica al ahorro. De manera que si usted piensa en su vejez, si usted piensa en su familia, esté precavido contra la inflación. Y nos encontramos que el COVID, que ha sido terrible primero en daños a la salud y a la vida, pero también terrible en daños a la economía y a la sociedad. Entonces, uno de esos daños que ha producido el COVID es que después de que se habían intentado cadenas de suministro, vamos a lo más barato, mire usted, lo más barato de este producto se produce en Vietnam o en Birmania, nos encontramos con que una epidemia como la del COVID ha cerrado a las vías de comunicación y nos hemos encontrado con cuellos de botella, nos hemos encontrado con puertos cerrados, nos hemos encontrado con que había cerramiento de cadenas logísticas. Y eso ha producido un encarecimiento. El otro día, recuerdo, en una empresa de energías renovables, el coste de los fletes desde China aquí se había multiplicado por 11. No es que hubiera aumentado un 11% de 100 a 111, sino que lo que valía 100 ayer, hoy vale 1100.
Eso ha sido una causa de encarecimiento de energía y materias primas, pero a partir de que llega eso, y el español medio lo sabe muy bien por el precio de la luz, va a venir una inflación de otro coste de producción que son los salarios. Y de manera que tenemos que un protagonista de la inflación, energía y materias primas, ya ha hecho presencia en escena y ahora va a venir el segundo. Pero el director de escena, que son los estados, que se dan cuenta que tienen unas deudas públicas con las que difícilmente pueden negociar, pues no pueden hacerle frente, lo que piensan es que su mejor arma es la inflación. Luego son los propios estados, básicamente de Europa y desdichadamente básicamente del sur de Europa, los que van a estar interesados en que no se termine la inflación. De manera que para la juventud que no sabía lo que era la inflación, se va a encontrar con una inflación, hablando en castizo, de bigotes, y que sería muy bueno que para tener esa España que queremos en la Fundación, que sea un país mejor en el futuro, debemos estar precavidos. Por eso he llamado a Ignacio y a Leopoldo para que nos expliquen cómo ven ellos estas clases, causas y efectos de la inflación. Pues Ignacio y Leopoldo, por ese orden que ya ha puesto Eduardo sobre la mesa, te queda igual, pero bueno. Os pido una primera impresión, una primera valoración. Bueno, pues si queréis lo que hago es que resumo la causa de por qué estamos aquí y luego, pues vale. Si quieres, Leopoldo, tú comentas un poco los efectos, ¿no? Hay tres motivos por los que hemos llegado a esta situación, ¿no? Nosotros consumimos bienes y servicios. Puedo tomarme una cerveza en un bar o puedo consumir un bien como comprarme una bicicleta en Amazon. Llega la pandemia, pensamos que va a ser una enorme depresión y reducimos masivamente nuestro consumo y ahorramos mucho. Los gobiernos reaccionan con los mayores estímulos desde la Segunda Guerra Mundial, vemos que el mundo no se acaba y ¿qué hago cuando empiezo a ver que no voy a ser despedido y que he ahorrado dinero? ¿Puedo consumir cervezas en un bar? No, lo que hago es consumir bienes. Y el consumo de bienes, que estaba en base de 100 antes del COVID, baja a 70 en marzo o abril y sube de repente a 130. Una subida que es la más intensa subida de demanda de bienes desde la Segunda Guerra Mundial. Es imposible que el mercado pueda reaccionar produciendo mucho más bienes ante ese incremento tan fuerte de demanda. Esa demanda normal de bienes frente a servicios, compro mancuernas y no voy al gimnasio, es un factor que explica por qué estamos donde estamos con la inflación. El segundo motivo es la política monetaria. Los bancos centrales tienen los balances más grandes de la historia. Por ejemplo, la FED ha llegado casi a un balance que es 40 puntos de PIB. En la Segunda Guerra Mundial, que utilizaron el balance para luchar contra los japoneses y los alemanes, llegó a 22 puntos. O sea, es el doble de balance de la FED hoy en día que en la Segunda Guerra Mundial. Esto es como un cuerpo. El corazón es el banco central, nosotros somos los músculos, ciudadanos y empresas, y alguien coge esa sangre de nuestro corazón y la trae hasta nuestros músculos. Ese es el sistema bancario. Si el sistema bancario está bien, ¿qué hace? Pues la sangre la bombea al corazón y llega con mucha fluidez al cuerpo, entonces te genera inflación automáticamente porque demandamos más bienes y servicios. Y el tercer factor es las ayudas enormes que está llevando a cabo pues las administraciones públicas en forma de déficit fiscal. Tú al final gastas el dinero que no tienes y eso genera inflación, como se ve muy bien en Argentina. Pues por poner un número también, Estados Unidos ha llegado a un déficit fiscal de un 17% de PIB cuando la Segunda Guerra Mundial fue 20%. ¿Qué ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? Pues que la inflación se fue al 6%. Sabiendo un poco de historia, se contextualiza, pues se comprende cómo los tres motivos te han generado inflación. Son motivos que podemos discutir luego que en nuestra opinión no son persistentes, pero son los tres lo que ha explicado la situación en la que estamos ahora. O sea, me estás diciendo, perdóname, Leopoldo, que Amazon tiene la culpa de que tengamos una inflación del 6 y pico por ciento. No, al revés. Gracias a Amazon ha subido todavía más. El problema es que tú no puedes fabricar el doble de bienes en cuestión de 6 meses. Es imposible. Estamos en una producción que es más elevada hoy en día que la que había antes del COVID, pero la producción industrial, aunque te suba 10-15 puntos, no puede reaccionar a una subida de demanda de 60 puntos. A medida que vayamos normalizando nuestra vida a nivel médico, vamos a gastar más dinero en gimnasios y menos en mancuernas. Y eso va a ser el principio del fin de la inflación. Soy de los de las mancuernas, Leopoldo. Sí. Ignacio, son las causas de lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, por discernir lo que está pasando realmente hoy con la inflación y lo que debería pasar. Ahora mismo, evidentemente, la inflación, todos sabéis que se está incrementando mucho. Luego, hay que distinguir entre la inflación general, que es la total, que la que en teoría salen las medias, y la que es más o menos recurrente, se llaman las subyacentes. Es decir, es una inflación ahora mismo, sobre todo en España y en Europa, que está muy, muy basada en los precios de la energía. O sea, está muy basada en crecimientos del precio de la gasolina, o incluso del gas, o de la electricidad,
intensidad, que en algunos casos está siendo el 30, 40 o 50% para los particulares. ¿Por qué? Porque si quitas este efecto de la inflación en España, los precios están subiendo el 2,5% más o menos para un objetivo a largo plazo del 2%. O sea, realmente, si tú lo ves desde el punto de vista del grueso de las empresas que hay en este país, cuando sus empleados les empiezan a decir, súbeme los salarios, que me están subiendo mucho los precios, esas mismas, la mayoría de esas empresas les están diciendo, yo no te los estoy subiendo, te los están subiendo los productores de energía a nivel global, que son los que se están llevando realmente el grueso de la inflación. O sea, está bien saber que la inflación es muy alta, pero mucho cuidado. En Europa es la inflación general, la inflación energética. Si quitas esos componentes, la inflación es bastante razonable. Está ligeramente por encima de los objetivos a largo plazo, ¿no? En cualquier caso, ¿por qué es mala? ¿O cuál es el efecto de una inflación elevada? Bueno, pues desde el punto de vista de los consumidores, pues tienes menos renta, menos poder adquisitivo y eso puede lastrar su consumo, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas hay dos problemas con la inflación. Uno, que les genera inestabilidad o les genera, digamos, incertidumbre. Normalmente las empresas quieren estabilidad para todo. Si los precios suben el 2, están tranquilos y pueden planificar inversiones. Si los precios se van por encima del 3 o del 4, en general, de manera persistente, tienen problemas. Y el último efecto es el miedo que tienen a que suban los tipos de interés para controlar esa inflación. Ese es el problema también en la incertidumbre que genera a los empresarios. Y lo mismo, eso es lo que está sucediendo. Eduardo, claro, yo escuchándole a Ignacio me preguntaba, ¿y la luz? ¿Qué tiene que ver con lo que estabas? Porque es uno de los factores, uno de los elementos que hemos visto que más nos está afectando, ¿no? Es la subida a los precios de la energía, en definitiva. ¿Qué tiene que ver con lo que tú has dicho? A ver, lo que necesitamos una hipoteca y nos preocupa qué va a hacer el tipo de interés. Sí. Eso se basa en un banco central. El banco central mira siempre la inflación subyacente, como dice Leopoldo. Ellos ignoran las fluctuaciones de la energía. Por eso es muy importante que como ciudadanos nos acostumbremos a leer la inflación con sus dos componentes, la general y la subyacente. Si quiero predecir tipo de interés, me voy a fijar la subyacente y no es tan problemática. En la general, ¿qué ha ocurrido? Que se han dado una serie de confluencias en el mercado energético que han provocado que en noviembre del año pasado hayamos alcanzado precios en máximos históricos. Una mala producción eólica en otoño, muy mala producción hidroeléctrica en Sudamérica, que les iba a comprar gas licueficado norteamericano. Los chinos, que habían anunciado descarbonización, automáticamente se pusieron a comprar gas norteamericano, lo llevaron a máximos, y encima, pues en ese contexto, hemos recibido mucho menos gas ruso del normal, sobre todo en lo que es el norte de Europa. Esa confluencia llevó el precio del gas a unos niveles récord, lo que es el TTF, que es el precio europeo, y por desgracia la situación geopolítica no ha ayudado a que poco a poco se vaya normalizando. ¿Eso qué te lleva? A que cuando comparas, por ejemplo, febrero con febrero, te da automáticamente pues que los precios de energía están a un nivel muy elevado y eso afecta a la cesta del IPC. Cuando se mantienen los precios elevados, ¿qué ocurre? Que el año siguiente el efecto ya base te hace que a lo mejor es un 0% el incremento de la energía. Por eso es importante intentar aislarse de las fluctuaciones provocadas por los precios energéticos. Y efectivamente en este punto son más factores coyunturales asignables al sector de la energía. Hay mucha demanda y hay poca oferta. Estamos en una transición hacia el cambio climático y no tenemos alternativas en el corto plazo suficientes para dar una energía abundante y barata. No hay suficiente nuclear, por ejemplo, y eso te lleva a que esa transición energética pues te va a generar una inflación de costes de la energía. Si quitáramos esa inflación de coste de la energía, ¿realmente dónde estaríamos? 2,3 es el dato en la zona euro y 5,5 en Estados Unidos, la subyacente. O sea, aquí estaríamos ahora mismo en una inflación del 2,3%. Que no es muy alta respecto del eso que hablaba Leopoldo del el ideal que sería alrededor del 2%. Eso es. De hecho, es lo que quiere el Banco Central, en el fondo, aunque no está declarado, si su objetivo histórico fue el 2% de inflación, en realidad va a tolerar bastante inflaciones algo superiores. En torno al 2,5% es donde está ahora, lo decía antes Eduardo, ¿no? Rápidamente por explicar, los bancos centrales saben que el principal problema que hay ahora mismo es un exceso de deuda pública, o sea, sobre PIB, ¿no? El ratio. Un exceso de deuda pública te puede generar una crisis soberana, te puede aumentar los tipos de interés, generar este sistema y puede ser realmente muy, muy grave para todo el sistema y quieren evitarlo. Quieren reducir esa deuda pública sobre el PIB. Y para reducir ese ratio puedes actuar por el numerador, que es tener déficits bajos, con tipos de interés bajitos para que los estados no paguen muchos intereses por su deuda soberana. Pero la otra manera de bajar el ratio de deuda sobre PIB es subiendo el denominador, que es el PIB. Y el PIB
estamos hablando de que es un crecimiento real y también es una inflación. De tal manera que si los bancos centrales logran tener inflaciones algo más aceleradas sin que se vayan de madre, pues aumenta el PIB nominal, que se llama, que incluye la inflación, y por lo tanto el ratio de deuda sobre PIB se reduce. Por lo tanto, los bancos centrales están, si se quedara ahí la inflación subyacente mucho tiempo, en el fondo estarían hasta contentos. Así se pagó la Segunda Guerra Mundial. Los americanos tenían 40 puntos de deuda en el año 41, cuando atacaron Pearl Harbor, salieron con 110 en el año 45 y lo bajaron a 50 en el año 55. ¿Cómo? Con crecimiento del PIB del 10%, 6% de inflación, 4% de crecimiento real. Y de esa forma, creciendo mucho el denominador, pagas la deuda de una guerra mundial. Así se pagó todas las guerras de la historia, así se va a pagar la deuda del COVID. Ajá. Y bueno, por eso yo decía que ese es el tercer elemento. Para mí, que soy de letras, y estos señores saben mucho. Claro, no es igual. No, pero quiero decir, el numerador es cuál es la deuda pública. En el caso nuestro, 130 y tantos. Tenemos una deuda elevadísima, claro. Por 100. Elevadísima. Claro. ¿Cuál es el denominador? El PIB, 100. Sí. Si yo disminuyo el numerador, disminuyo la deuda pública. Pero si yo aumento el denominador, el PIB, realmente el ratio disminuye, porque ya no es 137 sobre 100, sino 137 sobre 120, pues es un 110. ¿Cómo puedo hacer eso? Oiga, subir 10% el PIB es muy difícil, pero subir el 4%, como en Estados Unidos, el PIB, y el 6% la inflación, te da un 10% de incremento. 4% real y 6% monetario de inflación. Es esto lo que en el fondo va a llevar a que los ciudadanos paguemos el exceso de los estados en pedir deuda, en endeudarse más de lo que debían. Al final, como dicen todos, y lo dicen con un sentimiento victimista que yo creo que se equivocan, el Estado no es más que el conjunto de la ciudadanía. Y el conjunto de la ciudadanía, conducido por el Estado, ha llevado endeudamientos enormes y el conjunto de la ciudadanía pagará el endeudamiento. Por eso esa frase que dicen, pagaremos los de siempre, naturalmente. Es que ¿quiénes no son los de siempre? Los ángeles o los demonios. Usted, esto al final lo disfrutamos y lo pagamos todos siempre. Entonces, ese es el gran problema, por lo cual decía al principio, yo creo que los jóvenes deberían preocuparse mucho de la inflación, porque en el fondo les va a hacer daño en el futuro a ellos. Y entonces deberían, igual que lo que hablamos tantas veces del incremento de las pensiones, y eso se puede ir contra el empleo, pues esto puede ir también contra el empleo. Realmente, claro, o sea, va a salir de nuestro bolsillo, entonces, al final, el hacer frente a la situación, es inevitable. Se llama represión financiera, se llama. Y te aseguras. Yo, por ejemplo, si compro un bono del Estado español hace 10 años, me pagaba un 4%. O hace 15 años, que me daba pues la inflación, que daba el 2,5%, y un retorno real positivo. El riesgo de prestar a España, ¿no? Ahora, si yo compro un bono del Estado español, me pagan un 1,2%. Y la inflación descontada por los mercados los próximos 10 años es el 1,9%. Es decir, que yo, por prestar dinero al Estado español, pierdo un 0,7 cada año, un 7% en 10 años. Esa va a ser mi pérdida. Y con lo cual, el tener el dinero en el banco o tenerlo en bonos del Estado o en compañías que pagan casi como el Estado va a suponer que se va a perder dinero. Eso es el tipo real negativo que se llama. O sea, lo que me está diciendo es que al Estado le interesa que yo siga pagando la gasolina a 160 de 110. Tanto como eso, ¿no? A 1,60, perdón. No es directamente. No. Claro, en todo esto hay límites porque si fuera tan fácil, todo esto al final estarías continuamente estimulando la economía, ¿no? Con deuda. Realmente hay unos topes, es lo que comentaba, ¿no? La inflación ahora mismo es muy elevada. Sin embargo, los mercados, que bueno, no aciertan siempre, pero sí que te estiman cuál va a ser la inflación de los próximos 10 años en promedio, o lo que creen los mercados, sin embargo están por debajo del 2%. Es decir, se está comprando la idea de la transitoriedad, de que cuando mejoren las restricciones que antes se están levantando a marchas aceleradas, cuando mejore el entorno sanitario, pues a una misma renta la gente, en vez de comprarse mancuernas por miedo o por no poder salir a la calle, lo que va a hacer es ir a los gimnasios. Va a dejar de comprar bienes y va a gastarse el dinero en servicios. Por lo tanto, esas tensiones en las cadenas de suministro van a caer mucho. Y puede haber reversiones más rápidas de lo que la gente se cree. En el año 2008, me acuerdo, la inflación española era del 5%, ¿no? Y los que íbamos diciendo la que se avecinaba, decíamos que el riesgo era de deflación, ¿no? Entonces la gente se pensaba que estábamos locos. O sea, realmente, luego en el 2009 la inflación prácticamente fue del 0. Hay veces que hay movimientos súbitos cuando los catalizadores están ahí. Ahora mismo es verdad que no va a ser a corto plazo, pero si de repente
el catalizador principal de todo esto, que ha sido la demanda de bienes, sobre todo la del consumidor americano, de repente se da la vuelta en 2, 3, 4 meses y ya se está empezando a dar, pues de repente podemos ver tendencias diferentes. Ya para acabar, el tema de que decíamos del gas, de la luz, nos afecta mucho. Al final, ¿por qué viene? Porque es un consumidor americano, se compra bienes, o se compra ordenadores, o se compra lo que sea. Al final las fábricas tienen que producir más bienes. Las fábricas lo que hacen para producir bienes es demandar mucha electricidad en muchos casos. Tienen que demandar electricidad a las centrales de ciclo combinado. Estas consumen mucho gas. Por lo tanto, tienen que consumir mucho gas y disparan el precio del gas. Con lo cual, al final, lo que ha sido el consumidor americano al principio, disparando su demanda, ha hecho que nos suban la factura de electricidad a todos los españoles. En la medida que esto revierta, estos catalizadores deberían ir revirtiendo todo este ciclo, ¿no? Y por lo tanto, la inflación, aunque parezca mentira, en los próximos 6, 7, 8 meses, porque no rápido, pues puede estar por debajo del 2% a final de año a lo mejor. Vale, pero hay una cosa, yo todo esto yo soy periodista, no soy economista, hay una parte que no entiendo. ¿Por qué si el precio de los bienes ha subido y ha subido en esos porcentajes tan altos, seguimos demandando más bienes o por encima de lo que sería lo normal antes de la pandemia? Bueno, eso se llama elasticidad. En general, en un mercado normal, un bien elástico quiere decir que si sube mucho el precio yo lo demando menos. Y un bien poco elástico al revés. El tabaco, por mucho que lo suba, pues la gente sigue demandando. Pero en un contexto en el que el consumo está afectado por una pandemia, ahí en general se disminuye mucho la elasticidad. Tú si quieres renovar los muebles de tu casa, aunque haya subido el precio de la madera, como ha subido con fuerza en el año 2020 y 2021, tú sigues demandando ese producto porque tu alternativa de gasto, que es irte a una discoteca por una noche, no está ahí. Entonces, al final consignas tu parte de gasto y dices, necesito un mueble nuevo porque mi casa la quiero invertir en ella, y eres menos sensible a esas subidas de precios. Pero porque está asociado a una circunstancia completamente extraordinaria, que es la pandemia, y que es un shock exógeno. Y lo que dice Leopoldo es que una vez que ese shock exógeno comienza a desaparecer, automáticamente no va a ser súbito, pero poco a poco se va normalizando las funciones de consumo, volverá la elasticidad, volverá también la demanda de servicios, y por lo tanto eso va a ser el principio del fin del problema de la inflación. Además, pero nada, es curioso porque el que te está tensionando esas cadenas de suministro que nos afectan a los españoles no es el consumidor español, que desgraciadamente pesa poco y no tensiona las cadenas de suministro globales. Es el consumidor americano, que tiene un peso enorme, aparte de una propensión al consumo brutal, que realmente cuando se pone a demandar a lo loco bienes, y lo está haciendo, aunque cada vez menos, pero sigue estando muy por encima de lo normal, es el que te está demandando muchas más materias primas, muchos más semiconductores, mucho más transporte de fletes o de barcos internacionales, y es el que te está disparando el precio de los componentes. Realmente es el consumidor americano el que nos termina afectando a nosotros. Por eso, cuando hablamos más bien del consumidor americano, porque el español, aunque tiene tendencias similares, no son exactamente clavadas, pero poco importa lo que hagamos nosotros para el precio de las materias primas. Ya nos gustaría poder afectar tanto, pero es ese consumidor americano que, aun cuando como todavía hay restricciones y aun cuando ha acumulado mucho ahorro, porque no ha podido gastárselo en el confinamiento, ese consumidor americano sigue comprándose esas mancuernas. Sin embargo, es verdad que aun estando por encima de lo normal, ese consumo, es verdad que ya te está cayendo. O sea, es verdad que te está cayendo, y con relativa celeridad. Nosotros que lo seguimos, es verdad que si en mitad de la pandemia, en lo peor de la pandemia, el consumidor americano consumía un 30% por debajo de lo normal, en 6 meses pasó a consumir un 20% por encima de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora de repente está consumiendo un 8 o 9% por encima de lo normal. Sigue siendo por encima de lo normal. Está bajando respecto. Pero bueno, y luego hay otro factor muy importante, y es que si la inflación está al 7 en Estados Unidos y los sueldos suben un 4, que es lo que suben en Estados Unidos, quiere decir que el número de cervezas que yo me puedo tomar es un 3% inferior. O sea, la diferencia entre lo que sube la inflación y lo que sube mi sueldo es el número de cervezas que puedo tomarme, efectos de consumo. Como estamos ahí ya, el consumo empieza a entrar en más debilidad y te frena parte del problema, porque los americanos compran menos bienes y menos servicios. Y el otro factor, aparte del que ha dicho Leo, de la normalización de consumos versus servicios, es que muchos americanos han dejado de recibir esos cheques que enviaba el gobierno cada mes, que te enviaban $1,000 a la semana, y que ese dinero pues acababas consumiéndolo, sobre todo en bienes. Esos cheques se han acabado a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre. Y eso tiene una incidencia automáticamente en que te frena la demanda y por lo tanto te actúa en poder empezar a remitir el gran problema de la inflación. Sí, hablábamos de la inflación de costes que va a venir, que está viniendo. El otro día estuve en una compañía que sus salarios ahora ya se pueden poner en orden, que decían desde 2018, y los tenían que aumentar un 20%, más o menos lineal, cuando
el beneficio de esa empresa, el excedente del empresario, era escasamente el 4% y el peso de los salarios era el 20% de los costes. Es decir, que prácticamente se comía el beneficio empresarial. Pero igual que nos estaban explicando cómo es el consumidor americano, no por su culpa, sino por la entidad de la economía americana, era el causante de esos encarecimientos de nuestros bienes y servicios, se habla mucho, y ahora con motivo de este encarecimiento salarial, de la desigualdad de rentas. No, es que ha aumentado la desigualdad. Vamos a ver, si uno se queda pensando junto a la almohada, lo que hay es que hay una cantidad de gastos que hace unos años no teníamos, pues que se paga un seguro de un antivirus y una plataforma de televisión y de repente en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo medianamente desarrollado, hay unos gastos para cada familia de unos cuantos, a veces no solo unos cuantos, muchos euros mensuales que se están recogiendo no en España, no en Europa, sino básicamente en Estados Unidos. Lo que unos pagan a las grandes empresas, a Apple, a Amazon, a Microsoft, eso es como esas máquinas que hay en las casas de juego que te barren los bienes. Cada mes te pasan una escoba que te barre miles de millones de euros para una economía. Eso que todavía la gente no se da cuenta, debemos ser conscientes que donde está aumentando la desigualdad es en favor básicamente de Estados Unidos, también de China y en perjuicio básicamente de Europa. Es decir, que debemos ser conscientes de que estamos caminando hacia un empobrecimiento relativo de las economías europeas. Yo creo que esto sería bueno, no para salir a protestar, pero sí para ser conscientes de que por este camino Europa va a ir perdiendo rango en el concierto económico mundial. Uh-huh. Claro, a mí esto de esta idea de que la culpa de mi inflación la tienen otros de fuera es una idea por lo menos para mí muy novedosa, ¿no? Que en fin, la verdad es que me resulta chocante y sorprendente, ¿no? Pero ¿cómo lo corregimos? Os voy a dejar 10 segundos para que me lo introduzcáis. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo corregimos? Claro, hablamos de la globalización, pero yo lo quiero enfocar al caso particular nuestro. ¿Cómo evitamos o cómo corregimos esa deriva, ¿no? Bueno, básicamente subiendo tipo de interés, que vamos a empezar ya, reduciendo el balance de los bancos centrales, sí, y reduciendo el déficit fiscal, y luego dejar que la economía por su cuenta se vaya ajustando. Uh-huh. Luego, en España, claro, es verdad que lo que estamos contando, no hemos dicho que sí que tiene una especificidad, digamos, porque el tema de la energía y la inflación es superior a otros países, porque tenemos una mayor dependencia del petróleo, o sea, que otros países tenemos que importar mucho petróleo, y porque a nivel de la electricidad es verdad que hay una ineficiencia notable. O sea, entre otros países europeos, para empezar, tenemos más ciclo combinado, tenemos menos energía nuclear o menos carbón que Alemania, que Francia, que otros países, y además hay mucho contrato vinculado a los mercados que son muy volátiles. Lo vamos a analizar ahora a continuación de la publicidad y seguimos hablando de esto. Transforma España. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente para cuando sucede un crack como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía Benjamin Graham, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es momento de comprar.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio. Siente la economía. Transforma España. Pues son las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias. Están ustedes en las sintonías de Capital Radio. Esto es El Balance y seguimos con nuestro debate Transforma España con Ignacio de la Torre y Leopoldo Torralba comentando, hablando de la inflación, de las clases de inflación, de los efectos que tiene y de cómo nos afecta a nuestro bolsillo. Yo me había quedado con esto de que al final un consumidor de Illinois es el culpable de que yo esté pagando la gasolina a 1,60 y pico cada vez que lleno el depósito aquí en España, y la verdad es que me ha sentado un poco mal, pero bueno. Putin también tiene algo que ver, ¿eh? El señor Putin tiene algo que ver. También tiene algo que ver el señor Putin, y más que va a tener, ¿no? Desde luego. Porque entiendo, es salirme un poco de la pero si las noticias últimas que tenemos siguen en fin, avanzando en la idea de que ya ha empezado, ya estamos al borde del inicio de esa invasión, entiendo que eso también va a afectar a nuestra economía y también a nuestra inflación. Indudablemente. O sea, al final el proceso de normalización de los precios de la energía está en parte constreñido por la geopolítica, ¿no? Entonces hay un conflicto bélico en Ucrania. Acabará normalizándose la energía, pero va a tardar más tiempo. La cuestión es cuánto tiempo va a durar una guerra. Y la buena noticia es que las guerras hay que pagarlas. Y la economía rusa es un pelín más grande que la española. O sea, es una economía muy pequeña. Sí. Entonces tampoco tiene un PIB Rusia como para poder sostener una guerra de alta intensidad durante mucho tiempo. Con lo cual yo creo que lo que está marcando el mercado de que los precios de la energía se irán normalizando a partir de 2023, creo que es razonable. Con guerra incluida. Con guerra incluida. Pero bueno, hablábamos, os preguntaba por lo que se puede hacer a nivel interno y a nivel externo para reconducir la situación, aparte de que se reconduzcan los precios de la energía, pero entiendo que habrá más cosas que desde las autoridades públicas se puedan hacer para evitar estos picos, ¿no?, tremendos de inflación que hemos tenido, que hacía 30 años, 40 años en algunos casos, que no veíamos tasas de inflación como las que estamos viviendo. Bueno, al final decía antes que la economía es como un cuerpo, ¿no? Y si lo que está llegando es demasiada sangre a los músculos, y esa sangre al final lo que hace es competir por los pocos bienes que hay en el mercado, pues se puede retirar parte de esa sangre de los músculos, revirtiendo la política monetaria. Hemos tenido una política monetaria excesiva, de estímulos parecidos a la Segunda Guerra Mundial, y el corazón está a tope. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a frenar ese corazón para que disminuya la cantidad de sangre que llega a los músculos, con lo cual se reducirá la demanda y eso atenuará el problema de los precios, ¿no? Y luego, pues si estamos comprando demasiados bienes porque recibimos subsidios del gobierno, pues el momento que se corten esos subsidios, automáticamente se ralentiza también la demanda. Y esos dos efectos, más la normalización sanitaria, poco a poco irán reconduciendo las aguas hacia la normalidad. Y a final de año, como decía Leo, los precios deberían estar cerca del 2% en Europa y un pelín por encima del 3% en Estados Unidos, muy por debajo del 7% que están ahora. Sí, los gobiernos es que realmente afortunadamente a veces y otras no tanto, no influyen tanto en la economía como uno pueda pensarse, ¿no? Es decir, ha habido casos negativos como cuando hubo problemas con el tema de la independencia de Cataluña, el tema del Brexit, ¿no?, el tema de la ida de Trump a Estados Unidos. Muchos estaban descontando escenarios apocalípticos, luego realmente tampoco hubo efectos negativos tan exagerados, ¿no? Lo cual quiere decir que afortunadamente en esos casos tampoco influyen tanto en la economía, pero de manera contraria también sucede, es decir, tampoco pueden hacer demasiado los gobiernos. Es cierto que los bancos centrales sí, porque tienen las políticas económicas que se llama de demanda de corto plazo, que son las que se llama contracíclicas, están precisamente para eso, para cuando vengan maldadas tratar de actuar y viceversa. Cuando la inflación sube demasiado, pues ahora mismo el Banco Central tiene que subir los tipos de interés para enfriar esa economía, que no haya tanta demanda y la inflación se vaya ralentizando, y el gobierno lo único que puede hacer, que también lo va a hacer, es reducir los déficits fiscales, reducir algo ese gasto público, y por tanto también va a ayudar a enfriar esa economía. Y luego subir impuestos. Claro, subir impuestos, eso por supuesto, subir impuestos y mucho. Y durante bastante tiempo que probablemente lo van a hacer en todo el mundo, ¿no? Pero realmente, y luego está lo que mejor funciona es el propio mecanismo del mercado. A mí me hace gracia, curiosamente, cuando la gente se alarma porque había desabastecimiento, riesgos de desabastecimiento en Navidades de algunos bienes, precisamente yo
pensaba que eso es bueno, porque si el problema es que la gente está demandando demasiados bienes para una misma renta y lo que tiene que hacer es consumir más servicios, nada mejor que haya un desabastecimiento para que se lo gasten en cervezas, ¿no? Entonces, al final, en los propios mecanismos hay una frase que dice que no hay mejor solución para los precios altos que los precios altos. Es decir, al final, claro, la demanda se acaba adaptando de manera menos traumática probablemente de lo que la gente se piensa, ¿no? Claro, yo me pregunto, es decir, lo primero que es ¿cuánto va a durar esto? Hablabais de que en 2023 supuestamente la energía sí. La inflación va a empezar a remitir a partir del mes de abril. Esto es. A partir del mes de abril vamos a empezar a ver ya cómo se suaviza. Menores incrementos y se va a notar claramente una ralentización y va a ir en esa línea, sobre todo el segundo y el tercer trimestre, hasta pasar en Estados Unidos del 7 al 3,3, 3,4 y en Europa del 5,15 que estamos ahora, pues irá a niveles muy cercanos al 2,1, 2,2 a final de año. Luego tú comentabas lo del el tema de los subsidios. Claro, yo entiendo que la pandemia se ha comportado en todo esto no como una guerra, es decir, ha tenido un efecto parecido al que hubiese tenido un conflicto, ¿no? No ha sido un conflicto, evidentemente, pero desde el punto de vista económico, incluso diría que desde el coste de vidas humanas, un poco también, ¿no? Ha tenido un impacto parecido al de un conflicto. Pero es verdad que los gobiernos han actuado o han reaccionado con subsidios. Aquí en España hemos tenido los ERTEs, por ejemplo, que han permitido que mucha gente que estaría en el paro ha podido seguir teniendo ingresos. ¿Eso también ha influido en que la inflación ahora se haya disparado? Lo de los ERTEs. Sí. Hombre, no, directamente lo de los ERTEs, al final, lo de los estímulos que te comentaba antes de políticas contracíclicas, ahora se ve todo a toro pasado, ¿no? Nosotros me acuerdo cuando, ya desde marzo del 2020, de hecho, hicimos propuestas de que había que meter un estímulo rápido y animal en la economía, porque cuando hay un shock externo en el cual los agentes no tienen la culpa realmente, desaparecen los ingresos de las empresas privadas, pues el Estado automáticamente debería reponer esos ingresos. El coste, porque es mucho mejor hacer eso que un derrumbe radical de la economía que te puede poner el paleolítico. Si realmente el PIB lo dejas caer un 40%, como pudo suceder en su día, lo que había que hacer es meter un estímulo fiscal brutal. Y eso es lo que sucedió a través de los ERTEs o a través de los créditos. Te había que inyectar rápidamente dinero a las compañías para evitar un destrozo en el tejido productivo de muy largo alcance. Y eso fue muy bueno para parar el golpe, por lo menos para mitigarlo. Ahora eso hay que pagarlo. Eso no es gratis. ¿Eso qué significa? Y nosotros decíamos, ¿qué prefieres? ¿Tener un agujero del 30% o tener un agujero del 10% y que te suba la deuda pública 25 puntos? Pues que te suba la deuda pública 25 puntos significa que vas a tener que pagar el 3% de esos 25 puntos en intereses a futuro como país. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento a largo plazo del país, a lo mejor en vez de ser el 1,5-2, a lo mejor se reduce en 3 décimas por año. En ese momento se veía como un mal menor. Se veía, decía, oye, prefiero que me pase esto, crecer 3 décimas menos a largo plazo por tener que pagar esa deuda, que me dejes caer hoy un 40%. En ese momento fue muy bueno, gracias a los ERTEs y demás. Ahora hay que pagarlo, ¿no? Ahora es cuando toca pagarlo. Y la otra cuestión es el salario. Ese es el tema. Porque eso sí que afecta. Y ahora hemos visto, por ejemplo, cómo se ha subido, hoy se ha aprobado por el Consejo de Ministros, subida del salario mínimo a 1.000 euros. 3%, sí. 3%. Entiendo que ese tipo de medidas sí que impactan sobre los precios. Eso es lo que se llama, esto es muy importante, es el efecto de segunda ronda. Si yo estoy leyendo el periódico, viendo la televisión, que los precios suben pues un 5%, un 6%, yo le digo a mi jefe, necesito que me subas el sueldo un 6%, porque si no estoy perdiendo capacidad de renta, y el mercado laboral está muy caliente, es decir, que no hay gente en la calle dispuesto a quitarme. Automáticamente mi jefe tenderá a subir los precios de venta de sus bienes o servicios un 5 o un 6%, con lo cual una inflación transitoria provocada por energía puede provocar una inflación persistente si pasa vía salarios. Porque los salarios en media es el 2/3 de los costes de una compañía. Para que eso se dé, ¿qué necesitas? Un mercado laboral extremadamente caliente, cosa que ocurre en Estados Unidos y no ocurre en Europa. En Europa el desempleo está por encima del 7%, en Estados Unidos está el desempleo pues a niveles del 4%. Entonces hay tanta escasez de mano de obra pues que se ajusta vía salarios. ¿Cuánto suben los salarios? Con todo un 4%, no están subiendo un 7%. Esto es lo que suben en Estados Unidos. Llegué a recordar un tema crítico, y es que yo como jefe, si mis empleados ganan un 4% más, no subo un 4% el precio de mis cervezas, sino es el 4% de que me cuestan los empleados de más menos su incremento de productividad.
Es decir, que si un operario pues en una hora de trabajo es capaz de subir su productividad de fabricar cervezas un 2%, en realidad mi coste neto sube un 2%. 4 de mayor coste menos el 2 de productividad. Por eso tenemos ese pequeño colchón que evita que la subida salarial pase al 100% a inflaciones. ¿Cuánto están subiendo ahora mismo los salarios en Estados Unidos? Un 4. ¿Cuánto sube la productividad? Un 1,5. ¿Cuánto te dice el mercado que va a estar la inflación a largo plazo en Estados Unidos? 2,5. Ese número no es aleatorio, es 4 menos 1,5. ¿En Europa cuánto suben los salarios ahora mismo? Pues en España en torno a un 2%, en Europa entre un 2 y un 2,5. ¿Cuánto sube la productividad en Europa? Al 0,5. Es decir, que el 2% que descuenta el mercado a futuro es razonable. Es 2,5 de sueldos menos 0,5 de productividad. Y eso es lo que se va a quedar permanente. No vamos a volver al pasado con inflaciones del 1. Pero no estamos hablando de un ciclo peligroso. Si estuvieran los salarios subiendo un 5 o un 6%, sí que estaríamos hablando de que se está generando el efecto de segunda ronda y sería un escenario muy diferente. Uh-huh. Pero hay varios temas para pensar, porque antes una incertidumbre. O sea, si puede haber una espiral salarial como nunca ha pasado, en los años 70, y es verdad que están pasando cosas que nunca han pasado antes. No tenemos evidencia empírica realmente. Siempre hay un punto de incertidumbre. No lo vemos como escenario central que pase todo esto, ¿no? Además hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo todos vemos los factores inflacionarios, pero hay factores muy deflacionarios también, muy potentes, que antes de la pandemia se manifestaban, ¿no? Al final, ¿como por ejemplo? Bueno, en España llevamos muchos años con la inflación quitando energía en torno al 1%, cuando el objetivo del Banco Central es del 2%. Pues, por ejemplo, el avance tecnológico. Al final, el poder negociador de un empleado no es tal cuando tú tienes otros sustitutivos con los que no cuentas, como una máquina o un algoritmo. Es decir, un empleado a la hora de pedir un aumento de sueldo, a lo mejor su jefe le dice, oye, es que no es que te sustituya por otra persona, es que te puede sustituir por una máquina. Con lo cual, el poder negociador de la persona baja y pide menos subidas salariales, ¿no? Eso pasa con el avance tecnológico. Pasa con la globalización. Al final te pueden decir, oye, que me llevo la producción fuera de España. Y entonces también baja mucho los salarios. Pasa porque ha habido mucha concentración empresarial. Las empresas son muy grandes, cada vez tienen más poder negociador para fijar salarios. Y una serie de temas como la comercio electrónico también. También el comercio electrónico. Entonces, paras precios. Claro, esas fuerzas inflacionarias estaban antes de la pandemia y van a seguir estando, más allá de temas coyunturales. Y luego es verdad que hay escenarios que creo que lo vemos siempre, que cuando hay algo que es muy malo para todos, porque una espiral salarial es malo para todos, al final, si la hay, los empleados van a acabar perdiendo su puesto de trabajo por perder aumentos salariales. Al final, realmente los empresarios no van a poder cubrirlo. Cuando algo es malo para todo, al final es fácil de convencer al otro y no terminan tomándose decisiones. Y además, para que los empleados no pidan de manera duradera altas subidas de sueldos, que es lo realmente preocupante, es relativamente, entre comillas, fácil convencerles de por qué no se puede hacer. Porque al final los mercados te están descontando una inflación transitoria, porque las entidades te están descontando una desaceleración, y porque, como comentaba antes, el grueso de las empresas es mentira que estén subiendo los precios del 7%. Tu empleador le puedes decir, y otra cosa, también le puedes decir a un empleado, o sea, que si sube el petróleo un 50%, la inflación sube un 7%. Aunque la que no tiene la energía sube un 2. Si la inflación sube un 7, ahora quieres que te suba un 7 el salario. Está de acuerdo. ¿Qué pasa si el año que viene el petróleo, que puede pasar, te cae un 70%? Y arrastra la inflación total, y la inflación total te baja un 1. ¿Qué hago? Te bajo el salario. Entonces, yo creo que es tan malo para todos. Y es relativamente fácil convencer a las fuerzas laborales que no creemos que el escenario central sea de una vorágine, una espiral de salarios demasiado exagerada, ¿no? Pero, claro, a lo mejor hago la pregunta imposible desde la ignorancia. ¿Dónde está el equilibrio de eso? Porque, o sea, yo lo que sí percibo, sin embargo, son diferencias de renta tremendas, ¿no? Que entiendo que todo esto que me estás diciendo abunda en esas diferencias de renta. Sí, el equilibrio está en el 2,5%. Ese es el equilibrio. Si se descompone la subida de salarios en Estados Unidos, que es donde está el meollo de la inflación, por cuartiles, en función del cuarto cuartil, que es el que menos gana, primer cuartil que más gana, los salarios suben de media un 4%. Bueno, pues el cuartil más de menos ingresos sube un 7% los salarios, el cuartil de más ingresos sube sus salarios un 2,5%. Luego, el proceso de ajuste laboral que se está llevando a cabo en Estados Unidos está concentrando los incrementos salariales precisamente en los trabajadores más humildes o que menos ingresos tienen. Y luego,
está la otra cara de la ecuación, y es que vía inflación, ¿quién está pagando el pato con represión financiera, perdiendo sus ahorros? Pues el cuartil más rico, porque el cuartil más rico es el que más ahorro tiene y es el que está pagando el pato, o bien porque tiene el dinero en la cuenta corriente y vale un 7% menos ya por la inflación, o bien porque lo tiene invertido en bonos, y el bono, pues como decía antes, está pagando menos que la inflación. De tal forma que este coste de la inflación al final lo estamos pagando todos, pero que es verdad que se observan unos ciertos mecanismos redistributivos, al menos en la economía americana, donde el principal daño se está centrando más en el cuartil que tiene más ingresos. ¿Y aquí? Aquí no tenemos el desglose de incrementos salariales por... Pero podrían verse cosas similares, porque con lo que dices hay una cosa curiosa que está pasando en Estados Unidos, que es que también la pandemia ha dejado una especie de crisis existencial en mucha gente, y está habiendo muchos problemas para contratar a trabajos de bajo valor añadido. O sea, gente que antes... porque en Estados Unidos hay mucha gente todavía en el paro, y sin embargo hay un montón de vacantes entre camioneros, camareros, dependientes, etcétera, puestos de bajo valor añadido, y es algo extraño. Puede haber motivos como que se queden en casa por el COVID y demás, pero no explica claramente, y hay mucha gente que directamente está como no queriendo coger esos puestos. En España sé que está habiendo problemas también para coger camareros o en construcción, en este tipo de trabajos. No creemos que sea muy sostenible esto, o sea, vamos, no creo que sea muy sostenible, porque al final la gente en Estados Unidos lo que pasa es que tiene muchas ayudas. Una vez que les desaparezcan las ayudas, ya salgan de casa porque el COVID no les meta, llega un momento van a tener que coger esos trabajos, ¿no? Porque al final están, como decía Ignacio, están subiendo los sueldos más los de los puestos de menor valor añadido. Es donde más están subiendo. Va a llegar un momento que la gente va a decir, joder, con lo que se está cobrando aquí me interesa ir en estos puestos me interesa casi es, ¿no? Y si es verdad que en esos puestos hay más inflación. Por comparar, en Estados Unidos aproximadamente 7 millones de parados, 12 millones de empleos vacantes, que yo no lo he visto en mi vida. Hay mucho más empleos vacantes que parados. Eso nunca lo había visto. En España, la última vez que lo miré, pues tenemos 3 millones y pico de parados, hay 50.000 puestos vacantes. Qué diferencia, ¿no? Si fuera España como Estados Unidos, tendríamos a lo mejor 5 millones de puestos vacantes, y eso te explica un mercado laboral caliente. En España, pues habrá segmentos donde sí que hay algo de dificultad, pero no hay un problema como el de Estados Unidos general, de falta de mano de obra. Y luego, perdón, en España, hablando de casos concretos, hay que tener en cuenta que nuestro poder negociador como empleados, desafortunadamente para los empleados, es bastante menor que en otros países, porque la tasa de paro nuestra es muy superior. Cuando más alto es el paro, menos poder negociador tiene un empleado para amenazar al empleador de que, oye, no vas a encontrar a otro. No, si hay tanta gente buscando trabajo al mismo tiempo, en Europa el paro es del 7%, que está casi en mínimos históricos. En Estados Unidos está cerca de mínimos históricos. En España es el 14% ajustado, y el mínimo histórico del paro fue el 8%. Por lo tanto, aquí en España el poder negociador es menor. Lo cual quiere decir que los salarios van a tener más problemas para subir. En cualquier caso, el economista jefe del BCE el otro día decía que para empezar, digamos, a preocuparse por la inflación, espera a largo plazo, los salarios en Europa tendrían que subir por encima del 3%. O sea, para empezar a preocuparse. Estamos todavía lejos. Sobre la economía familiar, sobre nuestra economía, sobre nuestro bolsillo, esto, es decir, aparte de lo que hemos comentado de lo que nos cuesta, ¿cómo va a influir en el futuro, en este futuro inmediato? Lo previsible es que veamos un proceso doble. Por un lado, como decía, una ralentización de la inflación. Sí. Por otro lado, una ligera aceleración de los salarios. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues el año pasado los salarios, según convenio, subieron un 1,5%. ¿Es razonable estimar que, según avanzamos el año, esa cifra se va a acercar al 2,5%? Sí. ¿Se va a reducir la inflación del nivel actual a un nivel más cercano al 2%? Sí. Por lo tanto, el número de cervezas que yo me podré tomar va a pasar de ser negativos a ser positivo, porque vamos a encontrar un punto de inflexión a finales de año en el cual mi incremento salarial va a estar por encima de la inflación, en tanto que ahora es el proceso inverso. Yo entiendo que esto es hacer un poco de ciencia ficción porque no lo sabemos, pero todavía no hemos salido de la pandemia. Hay quien habla todavía de una séptima ola incluso y de que puede ser también no devastadora, pero que puede ser importante. ¿Estamos todavía en riesgo por culpa de la pandemia para empezar a vivir una cierta normalidad desde un punto de vista económico? Nosotros pensamos que primero, esta pandemia se va a quedar y va a ser una endemia. Pero estaremos ya observando tasas de letalidad muy parecidas a la gripe, 0,1%. Sí. Eso lo que explica es por qué otros países van levantando las medidas, porque dicen al final pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con la gripe, igual que tenemos el SIDA, se ha quedado como una endemia y ya está. Entonces ese paso de la pandemia a la endemia, que podría haber sido lento, se ha acelerado gracias a la Omicron.
y eso es positivo, porque si hubiera sido más lento, hubiera sufrido más la economía. Hemos calculado que en España, gente que ya está protegida, bien porque ha pasado la enfermedad o porque esté vacunado o porque tiene inmunidad híbrida, como es mi caso, que tengo vacuna y además la he pasado 2 veces, es el 93% de la población. Con lo cual el número de clientes que te quedas es muy reducido. Es posible que tengas una mutación masiva del COVID y aparezca otro Omicron que te contagie masivamente y además aumente mucho la letalidad de las hospitalizaciones. Es posible. ¿Es probable? No es probable. Cuando se habla con los inmunólogos, la posibilidad... El Omicron tiene 50 mutaciones entre los 30.000 nucleótidos que tiene el COVID. Para que haya una mutación que además me genere una subida fuerte de la letalidad, que sería súper raro. Puede ocurrir, pero es un riesgo bastante acotado. Yo creo que esto poco a poco iremos volviendo a la normalidad y tendremos el Omicron y tendremos la gripe y aquí paz y después gloria. Respecto al crecimiento de España, asumiendo este escenario que tenemos nosotros, ¿no? de situación, digamos, que no es imposible que venga otra variante, pero en cualquier caso muy probablemente será menos, si llega será mucho menos dañina para la economía, pero simplemente el dato de que España, entre los países avanzados, con mucha diferencia, es el que más le pesaba el turismo. O sea, a España le pesaba el turismo el 12% del PIB. Sí. Tú ves con otros países les pesaba el 5, el 6, el 7, otros países avanzados. Si tú ves ese peso tan enorme y ves al mismo tiempo datos de turismo internacional que todavía está un 30-40% por debajo de la normalidad, es más allá de otros factores que explican la diferencia de España o el peor comportamiento de España, simplemente esa matemática automática te muestra que España va rezagado con los demás por ese peso y que lo va a hacer mejor. Tan excesivo. Lo cual quiere decir que una vez mejor el escenario, lo que decía antes de la reversión de las tendencias, ¿sí? Claro, cuanto peor lo has hecho, si el catalizador que es el entorno sanitario, el que te ha destrozado tu sector turístico, que te pesa mucho más que a los demás, si eso se revierte, el escenario sanitario mejora claramente y la gente, que por cierto tiene muchas ganas, empieza a viajar, pues automáticamente vas a crecer mucho más que los demás. Esto es como si tiras una pelota al balcón desde el 4º piso, pues cae y luego rebota. Y si la tiro desde el 8º piso, cae mucho más y rebota mucho más. Pues Alemania es el 4º piso y España es el 8º piso. Y hay datos avanzados de que este verano va a ser el mejor de la historia en el turismo. Y este año España va a crecer 6 puntos, cuando Europa va a crecer 4 y Estados Unidos va a crecer 4. Va a ser de los pocos países del mundo que va a crecer más en 2022 que en 2021. Y es un efecto, básicamente, la normalización del sector de turismo y de la hostelería. O sea, que todos esos llamamientos a que España está en lo peor, está en quiebra, tenemos una economía que en retroceso, etcétera, etcétera, no es verdad. Hombre, no. Si estuviera en quiebra el bono soberano, nuestro bono soberano, los inversores te están exigiendo rentabilidad en un 1 y pico por ciento. Sí. Si estuviera en quiebra te estarían exigiendo un 30% de rentabilidad, ¿sabes? Si te están exigiendo el 1 y pico por ciento los inversores, es que tanto miedo no tienen, sobre todo porque son ellos los que te controlan, no tanto el gobierno. Un país avanzado, el riesgo de entrar en quiebra no es por la deuda pública, es por la deuda privada, la de las familias y las empresas. Cuando la suma de ambas llega a partir de 1,8 veces el PIB, ese país acaba teniendo un problema terrible, una crisis bancaria. ¿Y dónde estamos nosotros? Estábamos en 1,9 el año 2008 y lo tenemos en cerca de 1,3, 1,35. España hoy en día tiene un sector privado más saneado que Europa y que Estados Unidos. Y los hogares españoles hoy en día tienen menos deuda que los hogares europeos. Esto es lo peligroso para un país, la deuda privada, que el problema está en China, no en España. ¿En China? Sí. Porque allí China está en 2,1. ¿De deuda privada? Sí, que es una barbaridad. Tiene una crisis inmobiliaria, una burbuja que ha empezado a estallar. Han empezado ya las casas a caer y se parece bastante, por cierto, a la situación con España. El sector promotor constructor chino son 28 puntos de PIB, que es lo que pesaba en España en el 2006. Los chinos construyen 11 casas por cada 1.000 habitantes. Un país normal hace 3, España hace 2. España llegó a hacer 15 el año 2006. Sí. Bueno, pues como no tienen una demografía que sea maravillosa los chinos, no hay una justificación para construir tantas casas y al empezar a caer los precios la gente deja de mandar casas y en vez de hacer 11 harán 3. Eso implica que se van a ventilar 15 puntos del PIB chino en los próximos años y China va a crecer poquísimo a futuro porque va a tener que purgar los excesos inmobiliarios. Y eso tiene una implicación, y es que si se proyecta te lleva a que posiblemente China nunca supere a Estados Unidos como primera economía del mundo. Es muy difícil matemáticamente hablando que consiga China, purgando este sector, superar a Estados Unidos. Eduardo, estos dos señores me los tienes que traer más veces, que estoy aprendiendo con perdón un huevo. Pero hay dos cosas, Federico. Se aprende muchísimo, yo aprendo mucho. Pero además te dan una visión novedosa porque no es sistemáticamente pesimista. No, es que es la parte que más me está... Que la economía china, aquí todo el mundo está asustado. Ahora con el tema de Ucrania, todo el mundo está asustado. ¿Qué va a pasar? China va a adelantar a Estados Unidos. Desde hace 40 años se está acortando el tiempo en que China igualará la economía china a la economía norteamericana. Era el 2060, luego bajó al 50, bueno...
vamos a ver que no puede ser, o sea, que todo el mundo intenta acercar el apocalipsis. Bueno, pues a lo mejor puede acercarse, pero no necesariamente. Eso es lo que creo, y lo que me gustó cuando empecé a leer sus informes es que te dan una visión no solo más optimista, sino más sincera, más veraz, ¿no? Y hablando, perdona, de lo que nos afecta, que decías tú, me sorprende que el consumidor americano me afecte, ¿no? Pues lo que estaba explicando Ignacio en China, el sector inmobiliario china es un gran demandante de materias primas a nivel global. Y el país es el principal demandante de materias primas, lo cual quiere decir que si China ralentiza mucho, como esperamos, la demanda de materias primas va a bajar bastante y los precios de las materias primas van a caer y por lo tanto la inflación de costes se va a controlar mucho mejor, lo cual es otro motivo para ser optimista respecto a un control de la inflación en los próximos trimestres, ¿no? Para que veas las conexiones, ¿no? de la macro global, ¿no? Creo que hablamos muchas veces, Federico, muchísimas veces aquí en estas charlas, es que hay dos fenómenos en el mundo actual que tienen pocos precedentes. Uno, las nuevas tecnologías, y otro, la globalización. Las nuevas tecnologías, quizá la revolución industrial, las distintas etapas de las revoluciones industriales. Y la globalización, pues quizá el más cercano precedente es lo que ahora está en los cines de la primera globalización, que fue protagonizada por España. Entonces, eso te lleva a unas novedades que casi no tienen precedentes. La globalización, hemos estado hablando de cómo las empresas se deslocalizaban sus fábricas para irse a otros países con costes de producción mucho más baratos. Y entonces, primero, hace ya 50 años, los astilleros tenían que cerrar aquí porque se abrían en Corea o en Japón, tal. Pero hace nada hemos visto fábricas de automóviles establecidas en Andalucía o en Cataluña que se iban también al sudeste de Asia. Yo creo que eso ha sido una desgracia desde el punto de vista de los empleos, pero una suerte desde el punto de vista de la inflación, porque eso ha sido, como decía Leopoldo, declaradamente deflacionario. Entonces, ahora estamos viendo que ese abaratamiento de las materias primas, si baja la demanda china, o ese encarecimiento de los costes, si te desaparece la deslocalización y vuelven las fábricas a Europa Occidental, van a ser factores que van a trastocar los presupuestos económicos que estamos jugando. Yo creo que la lección más importante de hoy es que está viniendo una inflación desconocida en los últimos años y que esa inflación va a ser corregida a corto plazo. Y nos va a enseñar las ventajas y también los inconvenientes de vivir una época inflacionaria. Y después de esa época inflacionaria, ¿qué viene? Yo creo que la inflación está aquí para quedarse. Vaya, hombre. Pero en niveles razonables. Bueno, vale. Lo que hemos observado entre el año 2008 y 2020 de unos niveles de inflación cercanos al 1 es muy difícil. Yo creo que los veamos más a futuro. Porque hay otro tipo de factores que explican por qué deberíamos ir a niveles un pelín más elevados de inflación. Por ejemplo, la generación de baby boomers se está retirando y muy pocos jóvenes que entran en el mercado laboral. Poco a poco el poder negociador va a empezar a fortalecer más al factor trabajo frente al factor capital, y eso por lo tanto es una presión que te va a explicar inflaciones un poco más altas que en el pasado, por la sencilla razón de que cada vez somos menos. Eso es un nuevo mundo en este sentido. Si las fábricas empiezan a una parte de la fábrica china se cierran y una parte, un 20%, vuelven a Europa, van a volver a España. Es decir, yo soy una compañía alemana, no voy a poner la fábrica de Múnich, la voy a poner en España y voy a servir a Múnich desde España, porque tengo mucho más cerca España de Alemania y el coste de la mano de obra es la mitad en España que en Alemania. Por eso los americanos que han cerrado fábricas en China no se los han llevado a California, se los han llevado a las maquiladoras en el norte de Monterrey. Y España ahí pues va a tener un papel muy interesante a desempeñar. Amazon, porque ha puesto su centro de datos gigantesco en Huesca, 2.400 millones de dólares de inversión, porque de ahí sirve a todo el sur de Europa. Y es más barato eso que llevártelo a Toulouse. Entonces España tiene una gran ventaja competitiva. Pues os voy a pedir una conclusión a los tres, porque nos quedan 2 minutos. Sí. Yo creo que esto último es muy importante. España puede jugar un papel destacado en Europa si seguimos manteniendo una contención salarial, y también que en el futuro España puede, otra vez valiéndose de su posición estratégica de cercanía a mercados fundamentales, de atraer inversiones en el futuro. Yo creo que eso nos debería guiar a un país que
ha dejado un poco de crecer en los últimos años, el ritmo de crecimiento, que deberíamos volver a retomar esos ritmos de crecimiento. Y yo creo que hay una lección por encima de todos. Hay cosas que benefician a todos y son en esas en las que nos tenemos que jugar. No, que si beneficia al capital perjudica al trabajo, que si beneficia... No, mire usted, esto es bueno para todos, vayamos a concentrarnos en eso. Leopoldo, Ignacio, 10 segundos cada uno, venga. Yo un mensaje de tranquilidad, esto poco a poco irá remitiendo, Sí. Y un país te lo cargas, pues como Argentina o Venezuela o Turquía, cuando haces las cosas mal, de déficit fiscal a la bestia, y además tienes tu propio banco central y imprimes dinero. Como no podemos hacer ni el primero ni el segundo porque estamos en Europa, pues esto irá en buena dirección porque estamos en manos serias. Tenemos 2 años bastante buenos en España en general. Buen crecimiento, inflación que va a ir ralentizando. Tipos de interés subiendo, pero en niveles razonables. Pues me quedo con esto y la verdad es que me ha encantado, hemos aprendido un montón. Eduardo, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Leopoldo, a los dos, ha sido un verdadero placer, y Eduardo, a ti te espero como siempre la semana que viene aquí en nuestros debates Transforma España. Un abrazo. Cuidaros. Eso.